Namaste, bienvenidos a la práctica de hoy. Empezamos tumbados sobre la esterilla, acomodándonos en la esterilla. Vamos a hacer un calentamiento. Llevando la pierna derecha estirada hacia arriba y hacia abajo. 2, 3, 4, 5, 6. Cambio izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Vamos ahora, podemos meter las manos debajo de los glúteos para proteger la columna y llevamos las dos arriba, inhalo bajando, exhalo subiendo, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, dejamos las piernas estiradas, estiramos los empeines, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Estiro los empeines, tiro de los talones, estiro los empeines, tiro de los talones, tiro de los empeines, tiro de los talones. Círculos desde los tobillos. Vale, hacia adentro. Círculos calentando bien los tobillos. Eso es. Vale, descargamos, aflojamos un poquito. Bien, vamos a coger los dedos de los pies y abrimos. Pierna derecha, recojo, pierna izquierda, abro. Eso es. Venga, una más a cada lado. Bien. Desde aquí vamos a coger los deditos de los pies, flexionamos las rodillas, abrimos, separamos las piernas, tiro de la rodilla derecha hacia el suelo, vuelvo, tiro de la rodilla izquierda, vuelvo. Estamos haciendo la postura del niño feliz, ¿vale? Tiramos de la rodilla y a la vez estamos masajeando la zona lumbar. Podemos también dejar que en ese balanceo gire también la cabeza y aflojamos las cervicales. Quiero que disfrutéis con la práctica, que sintáis cada movimiento, que lo respiréis. Bien, una más. Vuelvo al centro, vuelvo a la rodilla. Vale, estiramos las piernas, estiramos los brazos, colocamos bien los hombros apoyados en la colchoneta. Un par de respiraciones aquí. Vale, bajamos, apoyamos plantas de los pies, llevamos los brazos hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás, adelante. Una más. Bien. Dejamos los brazos estirados a lo largo del cuerpo, estiramos las piernas. Desde aquí revisamos que nuestra espalda esté pegada a la esterilla. Piernas juntas, musculatura de las piernas activa y vamos con las dos piernas juntas hacia atrás y hacia arriba. Vamos a construir Sarvangasana, 3 respiraciones completas. Bien, estas dos piernas van hacia atrás por encima de nuestra cabeza y bajo vértebra a vértebra, coloco la pelvis, bajo las piernas. Vale, paso un momentito por Savasana, pero ya voy a construir la siguiente postura, la siguiente asana. Coloco los talones bien pegaditos a los glúteos, palmas de las manos hacia abajo. Vale, tiro del pubis hacia el pecho, vamos a Ekapada Setu Bandhasana, manos debajo de las caderas. Bien, desde aquí 3 respiraciones.
¿vale? Siguiente pierna izquierda arriba, 3 respiraciones. Bien, bajo, despacito voy colocando vértebra a vértebra. Bien, estiramos las piernas, recuperamos. Siguiente, vamos al Chakrasana, ¿vale? Tenemos que empezar primero elevando vértebra a vértebra. ¿Vale? Vamos a llevar las manos debajo de los hombros. Inhalamos y exhalando empujamos con las manos la esterilla, apoyamos la coronilla y ya desde ahí nos vamos arriba. 3 respiraciones. Vale, bajamos, primero apoyo la coronilla, después deslizo hacia atrás, estiro, paso, Savasana. Desde Savasana junto las piernas, junto los brazos, llevo las 2 piernas hacia atrás y hacia arriba a Sarvangasana. Segunda vuelta, Sarvangasana. 3 respiraciones. Intento separar las vértebras. Activo la musculatura de las piernas, del abdomen. Y ya desde ahí voy con las 2 piernas juntas hacia atrás. Halasana. 3 respiraciones. Desde aquí vamos a Karnapirasana, flexionamos las rodillas, ambos lados de las orejas, apretamos con las rodillas las orejas y abrazamos por detrás. 3 respiraciones. Vale, desde aquí cogemos las rodillas por detrás y rodamos. Bien, vamos a ir primero a Dandasana, las manos a ambos lados de las caderas, abrimos el pecho, separamos bien los hombros de las orejas. 3 respiraciones. Vamos a ir con la siguiente, Ardha Pada Baddha Paschimottanasana. Llevamos primero el talón hacia el pubis, ¿vale? Y después cogemos esa pierna y vamos a trabajar un poquito ahí, abriendo la cadera. Llevamos ahora el talón hacia la cadera, intentando llevar la rodilla hacia el suelo y alcanzamos los dedos del pie por detrás con la mano derecha. ¿Vale? Ahí abrimos el pecho, brazo izquierdo arriba, inhalo y exhalando me voy de delante. Mantengo ahí 3 respiraciones. Vale, despacito vamos soltando, amablemente colocamos la pierna y cambio. Traigo hacia mí la otra, la uno, abriendo un poquito la cadera, respiro, crezco, eso es, y ya coloco el talón ahí en la cadera, estiro el empeine y dejo que la rodilla vaya hacia el suelo, alargo la columna, crezco, inhalo, exhalando, vamos con la mano izquierda por detrás, coge el pie, eso, y desde ahí vamos a avanzar para coger con la mano derecha el pie derecho, mantén, 3 respiraciones. Bien, una más.
Vale. Volvemos, recuperamos, colocamos la pierna y abrimos las dos piernas. Vamos con Parivrita Janu Sirsasana. Desde aquí llevamos el talón derecho hacia el pubis. Brazos hacia arriba, inhalo. Exhalando, voy sobre la pierna estirada. El brazo puede estar por encima de la oreja. Si vemos que se cierra el hombro, podemos colocar esa mano detrás. Miramos hacia arriba o hacia el frente. 3 respiraciones. Brazos hacia el techo, bajan, alargo la columna, crezco. Voy con la otra pierna, talón hacia el pubis, espalda bien estirada, brazos arriba, inhalamos, crecemos y exhalando vamos sobre la pierna estirada, la mano de abajo va a la rodilla contraria. Puedo mirar al frente o hacia arriba, 3 respiraciones. Vale, los brazos suben y bajan por los lados. Desde aquí vamos a cerrar esta práctica de hoy. Cantando 3 sons. Cerramos los ojos, vamos hacia adentro. Una respiración profunda y empezamos con el Vamos a cerrar la práctica llevando las manos al centro. Namaste. Gracias una vez más por estar ahí y compartir esta práctica.